Estás a punto de escuchar una historia de retorno. Bienvenidos a esta nueva historia de retorno, a este nuevo episodio en esta serie en la que recolectamos historias creadas y diseñadas por Dios alrededor del mundo. Hoy tenemos el honor, el agrado de conversar con la cantautora de temas muy conocidos dentro de los estudiantes de Descubre la Biblia. Si has escuchado Saber que me amas o has escuchado Amor Eterno, hoy hablaremos con la cantautora. Se trata de Vitia Olaya. Tenemos el honor de conversar con ella y de descubrir cómo es que el Señor la ha traído hasta aquí. Vitia, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Vitia, me contaste brevemente tu testimonio y cómo el Señor te ha ido tratando desde que eras una niña, porque creces en un hogar cristiano, creyente, bautista, desde los 12 años, rodeado de música, en el que todos tus hermanos prácticamente crecieron en iglesia. ¿Cómo inició tu historia de fe personal? Bueno, concretamente escuchás del Señor desde que naciste. Entonces, viste, cuando escuchás la invitación a recibir al Señor, creo que yo lo recibí 80.000 veces, porque lo escuchás siempre. Entonces yo digo, bueno, por las dudas, Señor, ven a mi corazón. Y no creo que necesariamente esté mal, yo creo que está bien, porque en realidad todos los días tomamos nuestra cruz, todos los días hacemos una decisión por el Señor. Y lo que sí me acuerdo de chiquita, tener una pasión por el Señor. Me sentía muy frustrada porque era terrible, me portaba re mal. Creo que también el Señor usó eso, porque una cierta sensación creo que los que son niños muy buenitos por ahí no sienten que no necesitan, pero yo sentía fuertísimo que yo necesitaba al Señor. Pero a la vez creo que vivíamos en una atmósfera, tratábamos de serle fieles al Señor, pero de no ver todo lo que el Señor era, ¿no? De poca expectativa. Viste, cuando por ejemplo no sé, por ejemplo, te enfermas y no era que la familia lo primero que decía, vamos a orar, era vamos al médico. Entonces no era ese ambiente de fe y de que, bueno, el Señor puede hacer todo, no hay nada imposible para Él. Entonces como que yo tenía una cierta frustración de ver que yo no estaba viviendo la vida del Dios de la Biblia. Y eso era bien chica, ¿eh? A los 12 años sentí que el Señor me llamó a servirle a la música bien clarito. Pero no te puedo decir exactamente, bueno, yo tuve una conversión del día a la noche. Yo sí, recién a los 17 años sí te puedo decir, yo vi un cambio en mi ser. Yo te digo, esta no soy yo. Lo demás fue como siempre una búsqueda del Señor y un intento y una cierta lucha, ¿no? Por estar cerca de Él. Si bien vas a la iglesia y todo, pero tenés yo no sentía, viste, el Espíritu Santo en mi vida decir, sí, esto es Él. Yo sentía que las cosas las estaba haciendo en mi propia fuerza. Pero ya después a los 17 sí yo decía, wow, no, ese es el Señor. El Señor está dentro mío. Amén. Entonces a los 17 años tienes el primer encuentro tal vez que cambia tu vida para siempre con el Señor. Y me comentaste algo muy interesante. Quiero que le cuentes más a todos los que están viendo esa entrevista sobre este momento de tu vida, porque estabas leyendo Los Huesos Secos, esa sección de Ezequiel marcó tu corazón. Cuéntanos más de esa parte. Estábamos con unos amigos que ahora son misioneros en Japón. Y vinieron a la casa y íbamos a una iglesia que no era muy espiritual. Estábamos con mi hermana ahí y mis dos amigos y dice, ¿leamos la Biblia? Y nosotros como que, ¿en serio? Tengo la cara de, dale. Dice, bueno, vamos a leer un versículo cada uno. Y empezaron a leer el Valle de los Huesos Secos y yo era un mar de lágrimas. Y mi hermana, terminamos el capítulo, mi hermana se paró y se fue. Y ella dice, Mary, vamos a orar. Y en ese tiempo eran tiempos muy difíciles en mi casa.
el ambiente, estaba mi abuelo en mi casa y mi abuelo su personalidad era densa y estaba él en un momento de depresión, entonces era pesado. Y ellos me hablaron de las raíces de amargura. Y me dice, ¿vos sabías que nosotros tenemos raíces de amargura que entran en nosotros y que nosotros tenemos que dejar que venga el Señor y las sane? Y ella me puso la mano en el corazón y empezaron a orar por lo. Yo no quise llorar, era una llanto liberador, realmente yo sé que me estaba liberando. Y fue así, como automático realmente, de que yo tenía un gozo impresionante, me levantaba con ganas de orar, volví a la escuela corriendo para encerrarme en pieza a orar, que nunca, y no era algo para nada, en absoluto forzado, era una fuerza interior, y era bien, bien real, y no era emocional para nada, porque no era que, bueno, yo cuando iba a la iglesia y en la alabanza yo me emocionaba, no, era en mi casa yo y el Señor, y no duró mucho tiempo, y como que de un día, como medio que de repente se fue, yo le decía al Señor siempre, ¿por qué pasó? ¿Por qué pasó eso y por qué no lo pude sostener? Porque después yo tuve un encuentro con el Señor ya a los 20 que te contaba, pero creo que el Señor lo permitió para mostrarme esto es lo que un creyente lleno de mi presencia puede ser. Y creo que eso me marcó tanto, 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 porque para no satisfacerme con nada menos, ¿viste? No me satisfago yo sé lo que es la presencia del Señor adentro sin límites. Y yo sé lo que es cuando nosotros guardamos rencores o tenemos amarguras o falta de perdón o incredulidades y todo, y cómo nosotros apagamos el espíritu, que lo dice la palabra, viste, que dice que lo contristamos y no fluimos. Y me ha pasado de estar aparte hasta dirigiendo, ministrando, y saber que hay algo que está frenando el fluir. Y como yo eso lo viví, eso me dejó una marca. Eso fue a los 17. Y ahí vienen a los 20 años otro momento en tu vida que vuelves a sentir este avivamiento. Y luego, ¿cómo llegaste hasta aquí? ¿Cómo llegaste a las raíces hebreas de la fe si te mantuviste desde los 20 años dentro de una iglesia creyente? ¿Qué pasaba en tu vida? ¿Será que ese sentimiento de querer más y de no encontrar nada que te satisfaga fue el que te llevó a buscar más? Siempre lo hubo y lo sigue habiendo. O sea, yo no me voy a quedar con que llegué. Nunca me voy a quedar con esa sensación, porque siempre lo digo y es una figura tan fuerte para mí, me lo recuerdo. Y no es por estar insatisfecha de una manera negativa, ¿no? Porque yo vivo mis días con Dios y no bajó ningún ángel, y sé que su presencia estuvo ahí cuando el Señor me habla, cuando me salta la letra y vos decís, wow, esto es para mí, lo marcás y le pones la fecha y todo. Es como cuando dice, yo el Señor te dio un beso, ¿viste? Yo digo, wow, gracias. Y estoy satisfecha, pero a la vez tengo esa insatisfacción de saber que siempre hay más, siempre hay más. Entonces eso siempre lo tuve. Bueno, pasamos un montón de cosas en la iglesia, acá ya estando en Estados Unidos, estuve siempre liderando, siempre dirigiendo la alabanza y ocupada y cansada, y muchas veces no parás y no haces una evaluación y creo que una de las cosas que llegando hasta hoy, incluso después de la raíz hebrea, que yo te diría ahora realmente en este momento estoy teniendo un cara a cara con el Señor y con un cara a cara conmigo misma, ¿no? Es, bueno, si creo todo lo que está ahí, ¿no? Si creo todo lo que está escrito. Entonces, hace 5 años salimos de la iglesia evangélica con muchas crisis matrimoniales y de todo,
Y yo estando en esa iglesia había escuchado a un rabino mesiánico que lo habló dice, los cristianos eh, siempre hablamos de la victoria del domingo, que el Señor resucitó y nos juntamos el domingo porque, pero del concepto de que el domingo es el día de la resurrección. Y dice, pero nos olvidamos del descanso del Shabbat y los judíos saben descansar. Y yo creo que en la iglesia cristiana también hay un concepto de que el activismo o estar ocupado es una señal de productividad, ¿no? Y yo siempre he sido Marta, Marta con mayúscula. Y entonces, y el Señor me vino hablando hace rato de eso, vamos a hacer la transición a María, vamos a hacer la transición a María. Y hice una canción y todo eso de hace como 10 años atrás. Y ese proceso, el transformarme en María, me ha llevado hacia el punto de decir, ¿qué tengo en mi agenda para el día? Nada. Lo que el Señor diga, y encerrarme en mi closet, cerrar la puerta y decir, Señor, bueno, acá estoy, sin demasiada agenda. Ni siquiera agenda de esto es lo que voy a estudiar, ni siquiera eso. Señor, ¿qué quieres que lea? Y me ha llevado el Señor por un montón de lados, gracias a eso. Pero el principio de eso fue eso, el Shabbat. Y un amigo que me llamó y me dice, el Abba me dijo que te llamara. Y me mandó, y me empezó a hablar del Shabbat y me empezó a hablar de la Torá, del orden en la vida, y me regaló Crisis de Identidad, que fue lo primero que escuché, que realmente, sí. Imagínate, naciste en la iglesia, has escuchado tanta Biblia, pero escuchar algo que nunca escuchaste, eso realmente te vuela la cabeza. Y eso fue lo primero que me voló la cabeza. Yo sentía que era demasiado para mí. Pero bueno, si es tuyo. Y bueno, y empezamos a hacer cambios que me costó mucho en mi mente religiosa. Tendemos a hacer los cambios por afuerita primero, ¿viste? Decir, bueno, ¿qué se hace, qué no se hace, qué sé yo? Y por dentro no lo estoy disfrutando hacia el Señor, ¿viste? Entonces también tuve que aprender a entender. Me costó mucho sacarle la connotación negativa a la ley y empezar a leer como amaba David, por ejemplo, la Torá. Y decir, ¿por qué David la amaba tanto si a veces suena que no, así, ¿me entendés? Para mí era eso, la ley. No hagas. Entonces, yo digo, enséñame, Señor, enséñame, porque es un deleite, enséñame por qué es un deleite. Entonces, para mí ha sido todo un viaje muy personal. Y todos van allá corriendo y yo no estoy entendiendo, yo acá me quedo y no voy a correr, voy a ir. Y para mí ha sido realmente un camino de tortuga, la raíz hebrea. Y como te decía, viste, por ejemplo, decir que se me hablaba de, vamos a leer Efesios. Y porque yo le decía, Señor, necesito afirmar quién soy en vos. Y me ponía el Señor en mi mente, Efesios. Bueno, yo he aprendido a escuchar esa pequeña voz, ¿no? Efesios, ok. Empiezo a leer Efesios, estoy leyendo Efesios 1, voy bien, 2, ya el 3, ya me trabé. Porque son varias frases que las tenés que sacar una de la otra y básicamente, no es solamente, primero es el Señor, bueno, ¿la entendiste? Bueno, cuando ya la logro entender, bueno, ahora, ¿la crees? Y ahí es donde me queda, le digo, bueno, para ser sincera, no estoy creyendo esto, que estoy sentada en lugares celestiales, no. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, no es que no lo siento, ¿viste? Estamos acostumbrados, no es que no siento que estoy en lugares, no siento que esto. Entonces, eso me empezó a mostrar, bueno, es que no tiene nada que ver con sentir, lo sé, que es lo que es la fe, yo lo sé, tengo una certeza, tengo una evidencia interior de que esto es verdad. Entonces, mira, sentarme así con la palabra y a veces ponía la cabeza en la palabra así o me la ponía acá y le ponía ahora, Padre, yo tengo que creer esto. Y si no es una intervención del Espíritu, he leído a veces un versículo 50 veces.
Entonces me doy cuenta que es un proceso y creo que a otras personas no les resulta tan difícil porque quizás no han vivido el nivel de religiosidad que yo he vivido. ¿Entendés? Entonces yo me he rehusado a acumular más información. ¿Me entendés? Algo muy interesante que tú estás diciendo aquí es el tema de información. Y por lo que mencionas, en esta etapa de tu vida en la que te encuentras tal vez tratando de llevar tu fe a una creencia real y sincera o profunda y no tanto como teoría dentro de tu cabeza, cuéntanos más de esta etapa, ¿cómo has vivido, cómo has sentido este proceso de 5 años ya dentro de conocer las profundidades de la fe, de las raíces hebreas? Bueno, al principio era más a nivel así informativo, yo quería saber todo lo que no sabía, me dice, imagínate, era mucho lo que no sabía, entonces me seguía sintiendo que de todas maneras seguía viendo como un leak, como una fisura. Y eso volvemos a lo que me pasó cuando tenía 17 años. No podemos zafar de la sanidad, del cara a cara, que a veces es bien sencillo, no importa si sabemos que los cielos se dicen Shamaín o que, ¿entendés? Que tiene que ver con que perdona a tu papá, perdona a tu mamá, resolver las cosas con tu esposo, andar al Señor y confesarle que estás herido, que hay rencor, y por ahí son cosas básicas que la iglesia evangélica también te las enseña. Eso no tiene denominación esa realidad, ¿entendés? Entonces yo, como salí mal de la otra iglesia, muy herida, y ahí nomás me puse, el Señor había restaurado el matrimonio, habían pasado muchas cosas hermosas, bueno, yo seguí, y empecé el concierto y todo, y yo decía, acá hay algo. Y si bien estaba aprendiendo un montón, y nada, o sea, nada se pierde, porque la verdad que sí, aprendí un montón, mi casa se ordenó de una manera impresionante, el Señor la prosperó de manera impresionante, pero el cara a cara lo estoy teniendo ahora. Y no estoy, y realmente por ahí si me comparo con los demás, de cuántas horas de estudio tengo, no, yo tengo horas más de estar en remojo y sacar la mancha que porque... Lavar la ropa. Y sí, y desandar por ahí, ¿viste? Que dicen ahí desandar, porque más que nada he tenido que tener cara a cara con el Señor de que si creo lo que leo o no lo creo. Eso ha sido bien difícil para mí porque yo creo que tenía una incredulidad muy grande. Oro diferente ahora, oro con mis hijos diferente, tengo expectativas diferentes del Señor. Se me han ido miedos. ¿Qué te puedo decir? La adoración es diferente. Yo, por ejemplo, siempre he adorado y cantado y yo sentía algo de tristeza en mi corazón siempre. Yo digo, imagínate, capaz que estoy transmitiendo eso. ¿Entendés? Y yo creía que era parte de mi personalidad melancólica. El Señor me dijo, no, hay algo que te está molestando y es espiritual y tiene que salir. Dice, no, el Señor ha tratado conmigo. Si te contara, tengo la Biblia toda marcada y esta Biblia tiene 2 años. Es de este tiempo, de este proceso. Y toda, así, me ha ido mostrando el Señor esto y me ha ido dando dirección y me ha mostrado que Él quiere sanarme. Entonces, si la palabra no me está sanando y no está tratando las situaciones concretas de mi vida, o sea, no me sirve acumular información. Yo tengo que tener un testimonio y que los primeros que lo tienen que ver son mi esposo y mis hijos. Gracias a Dios, mira, mi hijo me decía el otro día, mami, ¿cómo has cambiado? Digo, gloria a Dios. Eso es lo que para mí el testimonio más grande es eso. Yo veo cómo ha afectado a mi casa porque veo el cambio de mi esposo también. Este año fue un año tan intenso para nosotros, nos dio el virus a los dos y el Señor me había hablado de impresionante eso que me había pasado. Mira, te lo cuento, ¿puedo? ¿Tengo tiempo? Por supuesto. Mira, vos sabés que estaba
uno de mis días, tuve 2 días que realmente fue que yo sentía un desánimo, pero así, que me iba a orar y sentía una cosa así, entonces me metí al closet y le digo, Señor, hablame, decime qué está pasando porque realmente tengo un desánimo terrible y yo no quiero ser ingrata, no tengo todo lo que necesito, estás haciendo algo en mi vida, no quiero no ver lo que vos estás haciendo, no quiero estar siempre en una sensación de autocompasión, era una cosa interior que no era algo concreto, no era, me había pasado esto, me había pasado lo otro. Me estaba pasando lo que le está pasando a todo el mundo en sus diferentes situaciones. Entonces, el Señor me lleva a Jeremías 15, donde Jeremías le dice al Señor, básicamente, pobre de mí, mira, dice, no me junto con nadie, me he encerrado en tristeza y en soledad por las palabras que me diste. Y dice, y sos para mí como un río en el que no puedo confiar, le dice Jeremías al Señor. Jeremías 15, no lo voy a leer, pero búsquenlo. Y me voy leí todo y el Señor después le dice, si te vuelves a mí, yo te restituiré, si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi voz. Bueno, yo marqué todo y digo, esto está muy bueno y yo sé que acá hay algo más, pero la verdad no entiendo todo lo que hay. Y me voy a leerlo en otra versión, lo hago muchas veces y leo en la Biblia amplificada, cuando habla de que sos como un río, dice, sos un espejismo para mí, Señor. Y yo muchas veces he tenido así planteos con el Señor de que estoy decepcionada por ciertas cosas. Esperaba esto y me salió esto. ¿Entendés? Y el Señor me estaba empezando a mostrar que yo tenía muchas amarguras con Él. Y que, imagínate, una persona que trata de ser fiel a Dios nunca la va a andar diciendo que le va a hacer el planteo, o sea, no sos Job tampoco. Viste, Job por ahí tenía ciertos permisos y dijo muchas cosas que vos decís, bueno, pero yo tenía y el Señor me habló con Job estos 2 años, millones de veces, como diciendo, ¿quién sos vos? Vos no sabés lo que yo estoy haciendo, me lo dijo millones de veces, vos no sabés lo que yo estoy haciendo, vos tenés que confiar que yo estoy orando. Bueno, y cuando leo esto, dice, sos como un espejismo, le dice Jeremías, y el Señor le dice, si vos cambiás lo que acabas de decir, y dejás esto dice la Biblia amplificada, ¿viste esa que viene con paréntesis y como que amplifica un poco? Que dicen que son interpretaciones, pero para mí, yo sentía que era el Señor hablándome a mí. ¿Entendés? Yo no te puedo decir, yo hice un estudio, ¿cómo se llama? De si las palabras, no, ese era un momento con Dios, un tu harto con Dios, no tiene nada que ver con lo que estaba viviendo Israel. Yo siento que esas palabras en ese momento eran para mí. Y lo que dice la Biblia amplificada dice, si dejas esta actitud de autocompasión que tenés y dejas de sentir que yo soy injusto, yo te voy a restaurar y vos vas a ser mi profeta. Y ellos se van a volver a vos y no a vos a ellos. Como diciendo, Jeremías, si tenés esta actitud de autocompasión, yo no te voy a poder usar. Bueno, empecé a trabajar con eso. Todos los días, orando y diciendo, Señor, yo renuncio a tu actitud de autocompasión. Eso es renovar la mente para mí. Y me ha costado un montón. Porque realmente he tenido que poner la mente y todo lo que soy al servicio de su palabra, pero su palabra sí, pero que me entre en los huesos, que me entren, ¿entendés? No, porque yo hay cosas que me las he sabido, pero de memoria, pero no las creía ni las vivía. Entonces, cuando vos llevas mucho tiempo sabiendo mucho, pero no estás reconociendo que no lo estás ni creyendo ni viviendo, se empieza a armar como una coraza en vos que las cosas te resbalan. Y cuando vos querés acordar, vos estás actuando de una manera que vos sentís que, bueno, mi carácter es así, y no, estás llevando una carga que no tenés por qué llevar. ¿Entendés? El Señor te quiere sano, la palabra es para sanar. Entonces, en mi caso, el Señor me decía, prefiero un versículo que lo proceses y que sea real en tu vida y que sea
y que vos lo vivas y que seas ¿viste cuando dice que somos cartas leídas? Nosotros tendríamos que ser eso, ¿entendés? Y yo lo veo a mi vida y digo, wow, cuántas verdades que no, el Señor, no estoy siendo testimonio quizá por eso mismo. Entonces, cuando el Señor mostró eso en Jeremías, me dice el Señor, tenés que liberarte de toda autocompasión, de toda insatisfacción y todo concepto equivocado de quién soy yo. O sea, cosas tan básicas, ¿no? De conocer al Señor como Padre, que lo escuchás 1000 veces, pero yo no lo estaba viviendo. Entonces, bueno, ese ha sido mi proceso de estos 2 años, de darle una importancia a la palabra, no sé, diferente. Siento que ahora la amo, que que está viva, ¿viste? Pero me ha costado bastante porque yo tenía una relación como de respeto y como que siempre fue muy importante para mí, pero como que tuve que pedirle al Señor, me tenés que mostrar por qué realmente esto es un deleite. Porque es un deleite. Siempre me deleité en la palabra, pero como que le tenía un cierto temor, pero era porque creo que básicamente nunca entendí el carácter de Dios, como lo estoy entendiendo ahora, mirando para atrás. Ha sido así un proceso, ¿no? Mira, Vitia, tú nos estás mostrando que a la final todo este proceso no hay un máximo de años de creyente para tú alcanzar la profundidad de la palabra del Señor. Y eso es lo que tú nos estás mostrando ahora, cómo a este punto es en el que tú dices que ya encuentras ese deleite y el sentido en la palabra del Señor. Y es muy interesante que tú nos digas, tú que has tal vez sido la voz que muchos han utilizado para estar cerca del Señor, para reconocer que el Señor los ama con amor eterno y ver tu lado de persona necesitada del Señor y deseosa también de saber realmente, de poder creer y vivir esa fe, no como información, no como teoría, que tal vez es un límite o una línea muy fina que tenemos dentro de estos ámbitos, entre tanta teoría y tal vez algo tan profundo, pero que se convierta solamente en información, no sería lo que en realidad la palabra quiere inspirarnos, como tú dices, quiere sanarnos, quiere motivarnos. Y mi siguiente pregunta, justo con lo que nos estás hablando, es acerca de la música. ¿Cómo cambió en ti la adoración y la música, entendiendo que estás en este ámbito desde los 12 años? ¿Cómo cambió, de hecho, en este momento de tu vida, antes y después de la música, antes de estos 2 años de proceso que has vivido? Bueno, mira, fíjate, creo que no cambió mi forma de componer porque yo no compongo desde muy chica. Yo empecé como ahora tengo 47, empecé cuando llegué acá, a los 25, estábamos en la iglesia y la iglesia había empezado, entonces un pastor invitado predicó sobre el mundo espera la manifestación de los hijos de Dios. Y yo hice la canción, la escuché, me tocó tanto esa predicación y digo, el mundo espera la manifestación de los hijos de Dios. Y la canté y todos, ¡wow, qué linda! Creo que es muy importante a veces el feedback, ¿no? Lo que la gente, porque si nadie te pone, si todos te ponen cara de, capaz que no compones más. Si nadie la canta, pues, qué bueno. Claro. ¡Ay, buenísimo, tenés la letra! Bueno, y después hice otra y la terminaron cantando todo ese día, yo en el piano y todos los gritos. Éramos todos argentinos, imagínate, bien escandalosos. Entonces, como que ya eso, a mí desde el principio yo compuse solamente de la Biblia. Y sobre muchas veces las predicaciones y después ya directamente terminé escribiendo los lemas de la iglesia. ¿Viste? Por ejemplo, si estaban predicando sobre una de las canciones se llama Anda como es digno, y es Anda como es digno de la vocación a la que fuiste llamado, y yo hice toda la canción de eso, entonces por ese mes se predicó sobre eso y cantamos todos los días, era como la cortina musical, ¿no? Entonces creo que la gente no se acuerda a veces de una predicación, pero una canción no te la olvidas. Entonces, y tengo, por ejemplo, ahí en YouTube yo puse el primer disco que grabamos, que en estudio, que es un disco bastante profesional, que grabamos con la banda de la iglesia, se llama Revividos, ¿Quiénes somos? Y son todos lemas.
de predicaciones. Entonces, todos son bíblicos. Entonces, creo que no cambié la forma de componer, porque en eso siempre yo vi yo siempre vi la inspiración del Señor, porque a veces estoy, hasta el día de hoy, escucho canciones que yo he compuesto y digo, esa frase no es mía. O sea, aparte que mucho es bíblico, entonces yo digo, wow, yo misma me sorprendo de decir, wow, eso me lo dio el Señor definitivamente. Pero lo que cambió es cuando descubrí la Biblia, creo que sentí que entiendo para quién lo estoy haciendo, básicamente, ¿no? Porque es muy gracioso como creo que nunca lo conté esto, como nos conocimos con Joseph. La primera vez estamos en la casa de Gaby y John, que son los que me representaron en un Shabbat. Yo le mostré mis videos a Joseph, hacía como un año que yo había hecho ese concierto, y están los videos en YouTube, no la había escuchado nada. Entonces, y él los vio, y al otro día él hicimos en un hotel, enseñó historia de una familia, y yo con unos amigos tocamos, que son los que están siempre conmigo en el disco y cantar, tocamos, hicimos la alabanza. Bueno, chao, y después yo no volví a tener contacto con él. En el segundo viaje, él viene y da otro curso más, y me dice, podríamos hacer, de vez en cuando podríamos hacer algo de alabanza. Me lo mencionó como al pasar, le digo, sí, vos avísame. Dice, ¿vos te gustaría? Sí. Y yo ese día habíamos cantado canciones no eran canciones mías. En el primer encuentro no eran canciones mías. En el segundo encuentro yo hice la canción Rumores, solamente. Y después él se va, y un día me escribe, me llama y me dice, ¿podemos hacer una videollamada? Le digo, sí. Y me dice, he estado cantando toda la mañana, adorando al Señor, parece que como que él las vio. Y se dio cuenta de las canciones, y me dice, ¿por qué no las he escuchado antes? Y dice, y me fijo cuántas vistas tenés y nadie te ha escuchado. Y le digo, no, yo sé, pero porque es que no, yo sé que no era el momento. Yo sabía que no era mi momento. Estaban ahí, pero... y ahí él las empezó a compartir, y como que sentí, bueno, y yo siempre le dije al Señor, yo quiero que las escuche el que las tenga que escuchar, el que realmente reciba un impacto en su espíritu, no que sean un hit, ¿viste? Sino que que impacten a las personas. Y eso fue, entonces como que ahí entendí lo que estaba haciendo y por qué estaba haciendo, y por qué, bueno, mira, algo que escuché hace muy poco, está escuchando un devocional que me entró en el teléfono, y había un hombre que dice, llevo 50 años predicando, y siempre le dije al Señor, ¿por qué nunca tuve una plataforma? Y dice, y el Señor me habló muy claro, y me dijo, hay un sistema que va a caer, y yo no quiero que vos caigas con él. Y a mí me pasó, porque yo estaba en la iglesia evangélica, y yo estoy en Houston, y tengo muchos contactos de gente conocida, y yo nunca, es como que me pasaran por al lado, y nadie nunca me vio. Y creo que el Señor en realidad me escondió y me preservó. Entonces, siempre compuse para la iglesia, y también acumulé canciones, son muchísimas. Ustedes deben conocer más o menos un cuarto de las canciones. Sí, el disco, y sobre todo en el concierto que diste de Cantares. Ajá. Ese disco fue hermoso, porque yo se me decía, bueno, quiero hacer un capítulo, una canción, y digo, bueno, me voy a poner a buscar alguna canción para hacer un cover, decía yo. No, échatela, me dice Joseph. Yo digo, wow, bueno, Joseph, si el Señor me inspira, claro, vamos, o sea, no depende de mí. Yo voy a estar disponible, pero no depende de mí. Me senté acá en este lugar, y salían las canciones, y realmente me dan cuenta que era el Señor, porque salieron rápido. Lo que sí, me sentaba con la computadora y escuchaba todo el estudio. Y las cosas que yo se iba diciendo, que realmente para mí saltaban, yo las iba marcando. Y él me dio el estudio, una transcripción.
Entonces yo iba copiando y pegando en un documento las palabras que yo decía, esto tiene que estar, esto tiene que estar, y de ahí salían. Entonces lo que yo escribí es lo que él predica. Tú escuchás el original, el estudio de cantares original de Joseph, son las frases que están en las canciones. Entonces tú has tenido el patrón a lo largo del tiempo como cantautora, como autora, escritora de canciones, de usar la palabra del Señor como inspiración y también como parte de la letra de tus canciones. Pero al iniciar esta entrevista tú me mencionaste sobre estos años de Shabbat que te has tomado, estos 2 años que tú consideras sabáticos en el que has podido, como tú dices, tratar de quedarte en un texto y memorizarlo, creerlo, vivirlo, más que información. ¿Qué te ha mostrado el Señor musicalmente hablando en este tiempo? Mira, ayer estábamos hablando está Erika acá, y estaba Yeye y Tej en casa. Y le dije algo que, digo, wow, qué inspirado. ¿Viste cuando decís algo que te das cuenta que el Señor te lo está enseñando a vos? Que eso a mí me pasa, a veces que estoy hablando, diciendo algo, y digo, wow, esto el Señor me lo está revelando a mí. Y yo le decía, porque hablábamos de que la música a veces tiende a ser todo igual, y mucha gente se queja de eso, bueno, que la música es todo igual, y yo le decía, mira, creo que no tenemos que tratar de ser originales, porque ya lo somos. Es como, a ver, yo quiero hacer mi cara diferente a la tuya, yo ya soy diferente a vos. Lo que tendemos a hacer es a pintarnos todos iguales, o no. ¿Has visto esas chinitas que se pintan y terminan siendo otra persona? Que en los YouTube una cosa increíble lo que llegan a hacer. Bueno, así hacemos a veces con la música o con nuestra forma. Nos ponemos un make-up y terminamos todos iguales. ¿Por qué? Porque lo otro es mejor. Entonces, una de las características que yo siempre, todo el mundo habla de un nuevo sonido. No tenemos que buscar el nuevo sonido, nosotros somos diferentes al otro. Entonces lo que tenemos que tratar es de librarnos de copiar, no esforzarnos para hacer algo nuevo. Lo nuevo ya está en nosotros, porque cada uno de nosotros es diferente. Lo que hemos hecho es matado la originalidad por ser aceptados, por hacer todo igual. Cuando querés acordar es todo igual. ¿Viste? Entonces, yo una vez estaba haciendo una canción, no me acuerdo cuál era, pero estaba demasiado sencillita, ¿no? Yo digo, no, la voy a cambiar, y sentí fuerte, ¿no? Una voz audible, pero sentí que como que se me decía, déjala así, pero bueno, déjala así. Yo, ok, ¿viste? Yo estaba en el piano y me venía esa palabra que, ¿viste? No sé en qué parte, pero de la Torá, pero dice que cuando hacían el altar tenía que ser con piedras y no podía ser con cemento, tenía que ser que no podía haber sido cincelado. O sea, el fruto se va tirando la última moda. Estoy siendo influenciada por lo que salga va a estar enturbiado por el mundo, básicamente. Lo que yo quiero, si hay algo que quiero que con lo que alguien se quede después de lo que escuchó, es animar a todos a que, ¿se acuerdan cuando Mario Sabán hablaba de la cebolla, que sacábamos una capa y es la realidad de que todos estamos retornando al Padre y que no podemos decir, bueno, ya llegamos? Por supuesto, que estamos en su brazo, estamos en yo sé que estoy en la palma de la mano del Señor, no, yo lo sé, pero es todos los días. Vos todos pongámonos a pensar en esto. Y si yo lo he dicho muchas veces, Él es un océano y nosotros tenemos una gota de Él. O sea, Él realmente vale la pena conocerlo en su totalidad. En su totalidad. Y Él nos invita a eso. Él nos invita a conocerlo en su totalidad. Digo, lo que debe ser. O sea, lo que debe ser. Y creo que cuando decimos, bueno, estábamos en la raíz hebrea, ¿no? Yo creo que la iglesia cristiana estamos acá, la raíz hebrea estamos acá, el Señor está allá. O sea, en realidad creo que
tenemos que estar abiertos a que el Señor, y yo se lo dice muchas veces, bueno, creo que cuando dentro de un año yo escuche este video voy a decir, yo no sabía nada, ¿entendés? Y creo que tiene que ser así. Tiene que ser así. Animémonos a que hay más, y hay más de Él. Amén, mi tía, totalmente. Hay más de Él y pienso que nunca debemos callar esa sed y esa hambre que debemos tener dentro de nuestros corazones. Y como dice su palabra, no es el que quiere ni el que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Amén. Gracias por contarnos su historia de retorno, por inspirarnos y por animarnos a vivir esa profundidad a pesar de tener tantos años en donde quiera que estés, como tú dices, el Señor sigue siendo inmenso. Así que, Vicky, te quiero preguntar si te animas a compartirnos alguna canción que el Señor te haya dado en este momento tan especial en el que estás viviendo. Esta es una canción realmente de retorno, porque cuando empecé este proceso, una de las primeras palabras que el Señor me dio fue el Salmo 50, creo que es al final, que dice, el que ordenare su camino le mostraré mi salvación. Y si hay algo que la palabra del Señor, la Torá, nos ha traído es orden a nuestras casas, orden en nuestro dinero, nuestros hijos, nuestro tiempo, y eso es el principio de la sanidad, creo que es eso. Entonces, en un tiempo que yo veía todo desordenado, digo, Señor, si vos sos un Dios que puso todo en su lugar, ¿cómo no vas a poder ordenar mi vida? Entonces, esta canción la hice en ese tiempo, y espero que, voy a buscar la letra, espero que se sientan identificados. Los planetas, las estrellas, las galaxias, los cometas, los pusiste tú en su lugar. De la nada, de tinieblas, tú trajiste a existencia todo lo que vemos y aún más. Dios del universo, tienes el poder de darle vida a huesos secos, y moldeaste el barro y sobre él soplaste aliento. Tú tienes un plan. Todo lo que tú creaste funciona por tu palabra. El cielo se alinea al oír tu voz. Si esa voz le habla a mi alma, sé que todo cambiará.
y moldeaste el barro y sobre él soplaste aliento. Tú tienes un plan. Gracias, Lidia. Qué honor haber estado contigo por compartirnos esta adoración que se siente que viene del corazón. Amén. Gracias, gracias. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta historia de retorno. Espero que haya tocado sus corazones y podamos todos juntos recibir lo que el Señor quiere hablarnos aún en medio del silencio. Nos vemos en el próximo episodio. Esto fue Historias de Retorno.